Es hora de ser furro. ¿Quién diría que para revivir un fandom se necesitarían de dos cosas? Número 1, esencia. Número 2, un chingo de po. nada, mentira, pero sí por un par de grandes razones. El Carnitrix trajo de vuelta al fandom del Benito 10, pero las chaquetas lo mantienen a flote. Literalmente, el Chaquetrix vino para quedarse. Desde multiversos creados en Wattpad, YouTube, TikTok, hasta los hechos en el baño. Así es, culero Trix, estoy hablando de ti. Aquí te traigo los mejores Omnitrix creados por los fans. Así es, señoras, señores y alienígenas del multiverso. Así es como el fandom de Ben 10 revivió. Sabemos que el multiverso de Ben 10 es extremadamente grande, por lo que es muy razonable el tener distintas versiones del Omnitrix, unas más poderosas que otras. Así que no te preocupes, mi querido amigo, que seguramente habrá un Omnitrix capaz de satisfacer tus cochinadas, porque en cada universo habrá un Asmod más inteligente que otro, o tal vez más caliente que el anterior. El Chaquetrix, en pocas palabras, es capaz de cumplir tus más raros deseos alienígenas. En efecto, el Chaquetrix tiene como propósito repoblar con todas las especies al otorgar al alien más reproducible, y como para gustos los colores hay un chingo de aliens con los cuales quedarás satisfecho. Versión Chambatrix. Como en todos los universos, a los alienígenas les piden experiencia laboral. Fue necesaria la creación de dos Chambatrix, porque la chamba era demasiada. Este fue creado por un Asmod que buscaba ayudar a todas las especies a conseguir chamba, hasta que Vilgax el chambeador trató de quitárselo de las manos, por lo que Asmod decidió mandar el reloj a la Tierra, el cual cayó en las manos de un chamaco que ni agarrar la pala sabe. Pero con el tiempo, sabrá que una gran chamba conlleva una gran responsabilidad. Esta otra versión del Chambatrix también transforma al usuario en la mejor versión de alguien para chambear. Yo sé que te preguntarás por qué existe otro Chambatrix. Pues la razón es simple, la chamba nunca para. La chamba no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es hora de chambear. Versión Carnitrix. El Carnitrix le da al portador la versión más salvaje del alienígena. En este universo el Asmod andaba acá bien sádico, el güey solo quería hacer desmadre. Entonces se las ingenió e hizo un Omnitrix malvado. En este caso Vilgax y Tetrax eran tipo policías que intentaron detener a Asmod, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde, porque la pinche rana gris ya había mandado el Carnitrix a la Tierra con el siguiente mensaje: si no le das like, te suscribes, te convertirás en furro. Lo que realmente decía era: si yo no causo dolor, alguien más lo hará. Entonces el Carnitrix llegó a donde Ben. Al Benjamin se le pegó esa madre y comenzó a aniquilar a todos. Y no diré más del Carnitrix porque ya está por todos lados. Versión Deltatrix. Este universo fue creado por un usuario de Wattpad, así que o esperen una total aberración o una total obra maestra. El Deltatrix tiene la función de evolucionar a los aliens en su versión más mamadísima, así como el Ultimatrix, pero otorgándoles omnipotencia y conciencia. Asmolon, que es el Asmod de este universo, el cual es una entidad cósmica que creó a una raza llamada Celestial Sapien, y asimismo este Asmod les dio la orden de crear todo lo que se les pinchara la gana, incluso le crearon una novia para el que esté viendo este video. Después de crear todo tipo de especies alienígenas, pasa un tiempo en donde esta versión de Asmod tiene dos hijos, copias de Albedo y Malware. Pero como Asmolon parecía adolescente de 15 años que lo terminó la novia, andaba todo el día deprimido, porque no tenía padres, la única opción que le quedó fue el morir. Pero para esto tenía que crear un Omnitrix 3D para crear a un ser que lo eliminara. Así que se puso a chambear para cumplir su deseo. Versión Pokétrix. En este universo el Asmod se fue en busca de muestras de diferentes especies de Pokémon, cruzando multiversos, y te preguntarás: ¿cómo carajo se pasó de universo en universo como Pablito por su casa? Pues porque son caricaturas, mijo, no se chingando. Bueno, a su vez Asmod crea el Pokétrix para que pueda aceptar el ADN de los Pokémon. El propósito de este reloj es combatir las fuerzas enemigas del universo de Ben 10, haciendo que el Omnitrix fusione a los aliens con las muestras de ADN de los Pokémon más compatibles. A partir de aquí iré haciendo un resumen del resumen de cada uno, porque si no el video va a durar un chingo. Versión Prehistoritrix. Es una versión del Omnitrix donde los aliens vienen de la prehistoria, donde se trata de las especies guerreras de los antepasados de los aliens, así como subespecies extintas. La misma historia con Asmod, siendo el nerd más inteligente de su raza, tuvo curiosidad de cómo sería el pasado y los aliens en esa época, por lo que le valió madres el espacio-tiempo y se propuso a crear un aparato capaz de hacerlo viajar al pasado y recolectar ADN de distintas especies, y así crear el Prehistoritrix, y así el mundo supiera cómo vivir en los zapatos de sus antepasados. Versión Charnitrix. Si el Chaquetrix y el Carnitrix no te fueron suficientes, imagina combinar lo mejor de ambos conceptos para obtenerlo en uno solo. Así es, lujuria y terror. En otras palabras, los aliens toman la forma más compatible acorde al portador del Omnitrix, pero volviéndolos embestes en celo. Versión Batitrix. En esta versión es una combinación de Ben 10 y Batman
por lo que el guión siempre estará al lado de Ben 10. En esta versión, un alienígena de la especie de Vilgax mata a los padres de Asmund, por lo que Asmund se da cuenta de que el mal existe y queda traumado de por vida, por lo que decidió hacer algo para que ninguna otra especie pasara por lo que él pasó. Recordando una experiencia que tuvo con unos murciélagos, Asmund lo tomaría como símbolo y así crearía el Batitrix, un dispositivo que permitiría al portador en convertirse en el mejor vigilante de cada especie alienígena. Después Vilgax se quería apoderar del Omnitrix, por lo que Asmund optó por mandarlo a la Tierra, donde lo encontraría Ben, teniendo Ben una historia de origen como la de Bruce Wayne. En ese universo los villanos de Ben serían como un equivalente a los de Batman. Por ejemplo, Vilgax sería el Joker y así con los demás. Los aliens serían como los originales que ya todos conocemos, pero teniendo orejas de murciélago y la vestimenta sería como la del traje de Batman. Los ojos blancos de la capucha, las cuchillas de los guantes y el cinturón con el logo. Versión Coffeetrix. Por último, pero no menos importante, el Coffeetrix, un Omnitrix capaz de crear el mejor café para que inicies tus mañanas con mucha energía. En este universo Asmund no existía, sino que el galván más inteligente era Albedo, quien era fanático del café que distribuía en los cafeteros, que en este universo eran la versión de los plomeros. Entonces Albedo tuvo que crear el Coffeetrix, el cual te transformaba en la versión más hábil de cada alien para hacer café. Este sí es un Omnitrix funcional. ¿Quién necesita el Chaketrix cuando puedes tener cafeína al alcance de tu cafetera? Albedo envió a la Tierra el Coffeetrix al cafetero más habilidoso que había conocido, el abuelo Max. Sin embargo, el peor cafetero del universo, Vilgax, quería robar el Coffeetrix y así volverse el mejor cafetero de todos los tiempos. En este universo, el Omnitrix lo encontró un niño llamado Ben, que quería estudiar comunicación. Se lo encontró en el bosque cuando se fue del campamento de su abuelo Max y su prima Gwendolyn. La primera transformación fue Fuego, quien tenía un delantal y 2 guantes para poder hacer un café tan exquisito como el que hace su abuelo Max, pero un poco más caliente. Dime, ¿cuál es el Omnitrix que te gustaría tener